Saludos, sean bienvenidos todas y todos a esta emisión del día de hoy del Canal 4 RD a propósito de celebrarse el Día Nacional del Folclore. Con nosotros estarán en este panel la destacada bailarina, coreógrafa, folclorista, artista dominicana de una estirpe que se ha entregado a la preservación precisamente del folclore y de las manifestaciones populares de este, doña Josefina Mineño. Gracias. A quien me place de nuevo darle nuestros saludos. Muchísimas gracias. El maestro Crispín Fernández, músico, saxofonista, quien además es también uno de nuestros activos culturales más importantes y una pieza importante de la música popular dominicana. El sociólogo, investigador y maestro, don Dagoberto Tejeda, quien de nuevo pues accede a compartir con nosotros esto de poner, darle el valor que debemos darle al folclore. Y el investigador, músico, profesor por igual de el Conservatorio Nacional de Música y miembro de la Sinfónica Nacional. Funcionario del Ministerio de Cultura precisamente en la gestión del folclore. Y se dice que uno de los responsables o protagonistas principales del esfuerzo que se encaminó para lograr que la UNESCO convirtiera una de nuestras manifestaciones folclóricas, como es el merengue, en patrimonio intangible, inmaterial de la humanidad. ¿Ese es? Ese es el amigo Edis Sánchez. Gracias. ¿Verdad? Sí. Bueno, con ellos vamos a hacer varios bloques que nos permitirán darle una mirada amplia al folclore. Y yo quisiera comenzar con Edis. Porque el folclore no es solo artesanía, el folclore no solo es danza, no es solo música, no es solo las artes visuales que recogen precisamente esas manifestaciones. Es una dimensión de la identidad de los pueblos, que generalmente está referida a lo ancestral, a nuestros ancestros, por lo tanto, pero que está en la química misma de la actualidad cultural de los pueblos. Sí. Y yo quisiera que comenzáramos por ahí. ¿Cuál es la valoración que tiene en el día de hoy para las autoridades, para los artistas, para el país, es su folclore? Sí, gracias por la invitación, que me enorgullece de compartir con mis amigos aquí presentes, con los cuales hemos compartido en otros escenarios también. Es bueno contextualizar esto de que el folclore, el Día Nacional de Folclore, se hace pues en homenaje al gran Día Mundial del Folclore también, que fue declarado en el año 1960 en Argentina, en un congreso de la UNESCO, donde participa doña Edna Garrido de Vox, y que este Día Nacional del Folclore recoge el espíritu de defender el estudio, análisis y difusión de las tradiciones dominicanas en general, porque desde la antropología nos han enseñado que folclore justamente es eso, el estudio, análisis, difusión, para su puesta en valor, para su mayor visibilidad de las tradiciones dominicanas, que como muy bien tú dijiste, son la espina dorsal de la cultura en general. ¿Por qué? Porque el folclore estudia la culinaria, o sea, todos los platos tradicionales que hay aquí,
porque estudia la ritualidad y la religiosidad popular en todas sus manifestaciones, desde un ensalmo, que es un aspecto médico sacro, hasta una promesa, y pasando por ahí por todas las festividades, hora santa, etcétera, y sigue hacia adelante con la danza, la música, los juegos infantiles, las artesanías y un rosario de elementos culturales que se practican en los pueblos de generación en generación, de manera oral, o sea que no es académico, sino que el abuelo se lo enseña, digamos, al padre, el padre al hijo y al nieto, y así se va la cadena de aprendizaje, y que su valor trasciende y tiene que ver con el anonimato de la creación de ese elemento. O sea, nadie se puede abrogar el derecho de autor de la tambora, de la habichuela con dulce, de la careta de carnaval, per se, en términos generales, aunque hayan artesanos de cada una de esas cosas. En su origen, eso se pierde, porque es un rosario de transmisión oral. Entonces, estudiar eso, difundirlo y enseñarlo a las generaciones de todos los tiempos, es importante porque nos ayuda a mantener la identidad nacional, que en el Concierto de las Naciones dice: yo soy dominicano, yo estoy aquí, este es mi puesto. Así que yo saludo esta iniciativa de este canal nacional, por demás, de tomar en cuenta este Día Nacional de Folclore y de invitar aquí a mis queridos amigos para que podamos aportar humildemente lo que sabemos al respecto. Es sumamente importante, la valoración tiene que ser necesariamente alta. Dagoberto, súbete en el animal. Mucha gente tiene la idea de que el folclore es una cosa u otra. Por ejemplo, para él es eso que él dijo, ciencia, en definitiva. Pero para otros, más que el análisis de eso que es el objetivo científico, son las manifestaciones mismas, en su expresión más espontánea incluso, que es el caso del carnaval. Correcto. Pero esa visión general del folclore y de la actualidad que puede tener para cualquier pueblo, el rescatar, preservar, estudiar y demás el folclore. Durante mucho tiempo en Inglaterra, los hermanos Grimm se dedicaron a la búsqueda de las expresiones orales en términos de cuentos, de adivinanza, y eso constituyó la literatura a nivel de la oralidad. No había un nombre específico, eran algunas personas como los hermanos Grimm en esa búsqueda. En 1846, un señor apellido Melton Ambrosio envió una carta a un periódico, El Ateneo, en Inglaterra, diciendo que era una nueva ciencia y que debía llamarse folclore, porque era el conocimiento del pueblo. Y se quedó la palabra folclore, aún en español, en su dimensión inglesa, folklore, el saber del pueblo. En 1860 y tanto, 70 y tanto, por primera vez, y es por eso que hoy se celebra el Día del Folclore, aparece por primera vez en la República Dominicana el nombre en un periódico, Eco de la Opinión, que se publicaba en Santiago, aparece el nombre de folclore. Fue una carta de un anónimo que no sabemos si es hombre o mujer, sino el seudónimo de Valle de Gracia, que envió una carta a ese periódico que se editaba en Santiago el 10 de febrero de 1846. Por eso hoy celebramos esa fecha. Y bueno, 3 años después es que por primera vez no solo se menciona la palabra folclore, comienza a estudiarse y a escribirse sobre folclore. César Nicolás Penso es el que habla de la importancia y la trascendencia por vez primera del folclore. Entonces, nosotros vamos a tener todo un proceso donde llegamos a lo siguiente: ¿qué cosa es el folclore? Entonces,
va tiene dos explicaciones. Primero, el folclore es aquello que hace el pueblo, el saber popular. Saber pueblo, saber del pueblo. Y en la segunda aceptación, el estudio de ese saber, el estudio a nivel académico, a nivel universitario, a nivel científico. Entonces vamos a tener personas como Eddie, como Josefina, como mi hermano, que estudian, igual que yo, somos estudiosos de folclore. Nosotros hacemos folclore, incluso los grupos que tú oyes a nivel de las universidades, a nivel inclusive del Ministerio de Cultura, que se llaman ballet folclórico, no hacen folclore. Ellos lo que es que reproducen, ellos transmiten, ellos recrean lo que los grupos originales hacen a nivel folclore. Cuando Eddie dice, ¿cuál es realmente la importancia del folclore? Y él lo dice muy claro. La importancia del folclore es que la esencia a nivel de la identidad del pueblo es lo que hace el pueblo. Y el folclore entonces es la expresión de la identidad. Antes de pasar a doña Josefina y al propio Crispín, ¿por qué? Y creo atrevidamente que puede ser el caso nuestro, ¿por qué se privilegia la danza y la música al momento de ir sobre ese conocimiento, sobre ese saber? Y resulta ser que por eso se opacan otras tantas manifestaciones que son propiamente folclóricas. Incluso Juan Antonio Alix, que es parte del folclore y de esa tradición, qué sé yo, oral, de la oralidad, pues realmente es una cosa medio del pasado. Sin embargo, seguimos aferrados un tanto a esa estructura folclórica de nuestros géneros musicales. Porque hay un prejuicio a nivel racista, en términos ideológicos, y una expresión a nivel comercial, de comercializarlo. El liberalismo, o sea, el capitalismo, la sociedad que vivimos, no tiene nada sagrado. Todo es convertirlo en una mercancía para venderlo. Ocurre que cuando yo hablo de prejuicio, estoy hablando de que la expresión de la espiritualidad del pueblo a nivel folclórico tienen un prejuicio de que eso es vudú, eso es haitiano, eso es africano, y por lo tanto hay que eliminarlo. A nivel comercial, ese vudú no es una mercancía comerciable. Ahora, la danza y la música sí son, y lo han convertido en instrumentos de comercialización. En relación al baile, por ejemplo, una expresión tradicional como la zarandunga de Baní, que está dedicada a una deidad del catolicismo, que es San Juan Bautista, y que es celebrada con tambores de origen del continente africano, y que se evidencia la mezcla sincrética que nos caracteriza a todos nosotros los dominicanos. Es tratada por muchos, incluso en la misma gloria del folclore dominicano radicalizado, lo denomina el baile de la zarandunga. Y muchas de estas expresiones hoy en día son llamadas bailes, el baile de los palos, el baile. Entonces, vemos ahí la distorsión por la cual el baile se privilegia, entre otras cosas, como la que mencionaba Dagoberto, y la música, porque estos bailes no se hacen sin música. Claro. Aunque se puede bailar sin música, porque usted tiene su música por dentro. Obviamente la música es el camión o el carro del baile. Entonces, cuando hacemos eso, estamos cometiendo un error. Cuando llamamos a todas estas expresiones, que es como yo prefiero llamarle, o manifestaciones de la cultura popular, bailes, el baile de Zarandunga, estamos cometiendo un grave error, porque estas manifestaciones o estas expresiones son mucho más que eso. Sí tienen música, importante, son un complejo musical, son un complejo danzario, pero también son un complejo ritual y también son un complejo artesanal histórico.
A través de la zarandunga tú puedes encontrar el origen de un pueblo como La Berea y su relación con el pueblo de Baní mismo, al final de la calle de Urgé, donde está la ermita, donde se hace esta celebración, y su conexión con el río y la celebración de todo esto, de la fertilidad que implica San Juan, cortarse el pelo, bañarse en el río a las 6 de la mañana, el 24 de junio, que es su celebración. Entonces, esto es un fenómeno que hay que estudiarlo más allá de la música y la danza, pero eso es lo que más se ha comercializado y lo que se ha visto, y lo que se ha heredado de los grandes maestros a nivel de los folcloristas de hoy, que como no son académicos, y no quiero decir que eso sea menos importante, porque ese es mi génesis, o sea, yo soy folclorista antes de ser académico, para mí es un orgullo. Pero yo pensé, cuando iba a hacer mi carrera ya profesional en términos de folclore, ¿dónde fue Fradique? Entonces yo tengo que ir a la fuente primaria, no puedo seguir con la fuente secundaria, por lo cual yo invito a los folcloristas dominicanos que por favor, que vayan a la fuente primaria a beber de esa miel, pero no a gozar y a bailar, a ver el contexto histórico, temporal, geográfico, musical y danzario, que implica cada manifestación de eso. Cuando yo digo mercancía, es que esa mercancía la convierten en un show, en un espectáculo. Cuando tú tienes, por ejemplo, hoy una danza, como dice Eddie, es un complejo de espiritualidad, de símbolos, de la cotidianidad. Un africano hoy en día que baila en un ritual, nunca espera que lo aplaudan. Mientras que cuando se convierte en show, el aplauso es imprescindible porque tiene un valor y tiene una mercancía. Así es. Miren, doña Josefina, antropólogo, sociólogo. Ante dos de los grandes eruditos de esta materia, bueno, claro. Pero la realidad es que usted hace o inicia su carrera de algún modo también como folclorista o como difusora del folclore dominicano, danzario, musical, el ritual, en un momento en donde también se hizo un esfuerzo como, qué sé yo, idea dominante o idea del gobernante de reducir incluso las manifestaciones musicales folclóricas al merengue, que ya había evolucionado un tanto, como todos sabemos. ¿Cómo y a partir de qué momento usted entra en esta historia de el folclore también dominicano? Cómo no, yo me inicio aquí en estos estudios precisamente, y en ese entonces de todos mis maestros extranjeros, Cali Carlos, Helpi y demás, estaba también René Carrasco. Otro de los grandes que yo diría que también ha sido muy olvidado, porque no oigo mencionar mucho el gran trabajo que hizo el maestro. Lo hizo, como dicen, a mano pelá, subiendo lomas a pie en burro, buscando todos esos conocimientos, él solito, sin apoyo ninguno y con los pocos que le siguieron. Bueno, es mi maestro, el cual yo le agradezco y que donde quiera que esté le agradezco mucho y este país le debe mucho. De ahí me entusiasmo y aunque me fui a Estados Unidos a estudiar moderno, danza moderna, que la traigo por primera vez aquí, me gustó siempre la música de mi país. Lo que pasa es que en ese tiempo tampoco teníamos grandes apoyos para el folclore. El folclore entraba por las puertas de atrás, tanto en los conjuntos de danza como los músicos. Los músicos no podían entrar por la puerta de un nightclub, maestrito. A usted era con el sombrerito, iba por el patio. Claro. Entonces, no podía realmente sobresalir y todas las ideas que tenía de cómo yo veo el folclore. Yo investigo, leo, aquí hay varias verdades, varios caminos, según Fradique, según el maestro, según Castillo, bueno, de todos escojo el que yo vaya a trabajar y yo veo el folclore no a nivel comercial, pero sí veo que hay que enriquecerlo para los escenarios en los que yo he tenido que demostrarle al mundo. Por ejemplo, cuando me entro en un teatro nacional, que ya tengo toda esa tecnología y todo ese equipo para hacer de eso
fantasía, para hacerlo espectáculo, pues yo tengo que utilizar, no desvirtuarlo, pero sí enriquecerlo a nivel coreográfico, que gracias a Dios estudié eso fuera, y sobre la temática y el concepto, el producto que tengo, yo lo distribuyo coreográficamente en un escenario al nivel de ese espectáculo. Pero ¿qué pasa? Es que todo esto tiene que empezar con los señores a nivel universitario, a nivel de escuela, a nivel académico, que este país sepa todas las maravillas, las bellezas, el enriquecimiento que tiene este país en folclore, belleza. Su materia prima es hermosa. Entonces, la desconoce este pueblo. Por eso yo digo este pueblo no, esta juventud principalmente de ahora. Yo me trasladé del Ballet Folclórico Nacional como directora en Bellas Artes. Hoy, siguiendo estos grandes señores, quiero que esa juventud desde temprano conozca realmente todo lo que somos como pueblo, pero desde su principio, que las universidades a nivel académico y a nivel serio conozcan realmente los verdaderos orígenes. Y entonces después entra la creatividad, la fantasía, porque esto evoluciona. La juventud de hoy no va a sentir jamás un merengue como lo sintieron nuestros abuelos, como lo bailamos quizás nosotros. Entonces esta es una juventud que hay que irle como por cucharita, y en eso estoy. Voy para los colegios, gratuitamente donde me necesiten estoy, para sembrar ese granito de folclore, más que nada el interés, para que lo preserven, para que defendamos nuestra identidad conociéndola, y más que nada, que el folclore no esté por encima de todo, porque estamos arropados de muchas cosas, de danza foráneo, del dembow, de reggaetón, y entonces ellas ven como que aquello es más, se mueve más, como que no, hay que darle la materia prima. Junto a usted, Cassandra, Elenita. Esas son también. Fueron grandes también artistas que tuvieron ese momento y tuvieron ese papel de dar a conocer. Así otros músicos, músicos que incluso se fueron y no volvieron más, pero que hicieron y difundieron de la manera más creativa incluso, recreando esos orígenes, y pusieron el merengue en el plano internacional. Vamos a ponerle sacho a este tema, pero yo quiero que lo hagamos justo al regresar de este breve pausa, y ya entonces vamos con el maestro Crispín.